Hoy tengo para ti un pastel delicioso con galletas y crema de chocolate que se prepara de modo muy fácil y rápido y es ideal para cualquier ocasión. Quédate hasta el final para ver la receta paso a paso. Empezamos a preparar la crema de chocolate. Batimos 3 huevos con una pizca de sal y cuando estén bien homogeneizados los añadimos en una cacerola. Luego sobre los huevos añadimos 10 cucharadas de azúcar o 150 gramos. Ponemos también una cucharadita de esencia de vainilla, removemos muy bien para que el azúcar se disuelva. Y luego añadimos 4 cucharadas de harina o 50 gramos y también 2 cucharadas de cacao o 20 gramos. Añadimos también 3 cucharadas o 4 de leche y removemos muy bien. Toda la cantidad de leche que vamos a utilizar son 500 mililitros. Removemos bien y nos aseguramos que no han quedado grumos y luego añadimos el resto de la leche. La incorporamos muy bien y luego ponemos la cacerola al fuego para cocinar la crema. La vamos a cocer hasta que va a espesar durante 10-12 minutos a fuego moderado, removiendo continuamente con las varillas para que la crema no se pegue del fondo de la cacerola. Una vez que ha espesado, la apartamos del fuego, la cubrimos con papel film que esté pegado de la superficie de la crema para que no forme costra y la vamos a dejar que enfríe a la temperatura ambiente hasta que queda un poco calentita. Después de descansar unos 15 minutos podemos añadir el chocolate. La crema todavía está caliente, así que el chocolate se va a fundir muy bien. Removemos con las varillas y luego añadimos los trocitos de mantequilla también. Yo he utilizado 100 gramos de pepitas de chocolate y 200 gramos de mantequilla. Así tiene que quedar nuestra crema al final. Es bastante espesa y como veis tiene muy buena pinta. Preparamos también el molde. Yo he utilizado uno rectangular forrado con papel film. Ahora simplemente pasamos las galletas por un sirope o jugo de frutas, lo que tengáis a mano. Incluso podéis utilizar la leche. Ponemos una capa de galletas en la base del molde. Yo he utilizado 300 gramos de galletas y 200 mililitros de sirope de frutas, en este caso de cerezas. Añadimos una capa generosa de crema y luego hacemos el mismo procedimiento. Pasamos las galletas por el sirope o por la leche y las colocamos. Ponemos de nuevo crema y así hasta que vamos a tener 6 capas de crema y 7 de galletas. Incluso cuando llegamos con el pastel al montarlo por la mitad, podemos poner unas galletas así de pie por las partes laterales. Así el pastel va a quedar muy bonito. Una vez que hemos puesto la última capa de galletas, tapamos el pastel con el resto de film y lo vamos a llevar al frigorífico para 2 o 3 horas para que enfríe muy bien. Y antes de sacar el pastel del frigorífico, preparamos también la cobertura de chocolate que le vamos a poner por encima. Ponemos en un bol 150 gramos de chocolate y 100 mililitros de nata para montar o crema de leche y lo introducimos al microondas para un minuto. Luego sacamos, removemos y si es necesario y vemos que el chocolate no está bien fundido, lo introducimos para unos 30 segundos más. Así tiene que estar nuestra cobertura al final. Ahora podemos sacar el pastel. Le apartamos el film de cocina, ponemos un plato por encima, el plato donde vamos a servir el pastel y le damos la vuelta al molde. Ahora fácilmente sacamos el molde y también retiramos el papel film. Ahora podemos poner por encima la cobertura que ya no está caliente, tiene que estar fría. La ponemos y la distribuimos por toda la superficie del pastel. Prácticamente lo vamos a cubrir todo con la cobertura de chocolate. Si os gustan mis recetas, no olvidéis de suscribirse al canal porque es totalmente gratis y así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. También me podéis decir de qué país o región del mundo estáis viendo este video. Una vez que hemos cubierto el pastel con la cobertura de chocolate, podemos decorarlo a nuestro gusto. Yo simplemente le he puesto unas fresas frescas y lo he puesto otra vez al frigorífico para una hora para que la cobertura endurezca un poco. Y así ha quedado nuestro pastel. Fijaros qué corte más bonito tiene y está buenísimo.
Probarlo vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto, sin encender el horno podéis preparar un pastel delicioso. Decidme en los comentarios si os ha gustado esta receta. Y no olvidéis de compartirla con vuestros amigos en las redes sociales también. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.